Bueno, vamos cumpliendo etapas del programa. Vamos muy bien de tiempo, son las 12:03. Y la siguiente intervención, yo creo que era una intervención quizá muy esperada, ¿no? Teníamos mucho interés en contar con él aquí esta mañana, sobre todo con su punto de vista. Él es Paco Gimeno Blay, catedrático de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valencia y ciudadano de la comarca, ¿no? Él es de Algimia de Almonacid y es una persona que podemos decir que es admirada por muchos de nosotros, una persona que pensamos que puede dar y ofrecer una gran argumentación al tema que estamos tratando. Con todos ustedes, Paco Gimeno Blay. Bien, pues buenos días a todos y quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a David Montoliu, que fue quien me transmitió la invitación de la Asociación Navarro Reverter a participar en esta jornada matutina sobre la que se va a reflexionar, la propuesta era reflexionar sobre la denominación de nuestra comarca del Alto Palancia. Bien, ese agradecimiento que he hecho a David lo hago también al resto de personas que organizan el evento, entre otras cosas, primera por la invitación y segunda porque me ha permitido encontrarme con viejos conocidos como Juan Alberto, Jaime y otros tantos. Y en tercer lugar, debo decir, y lo confieso públicamente, que me siento halagado, ¿no?, por haberme invitado, sobre todo porque, bueno, pues he oído y me recordó en su invitación a nuestro querido amigo Pachi, que además os diré que fue alumno mío también de paleografía hace muchos años. Por lo tanto, muchas gracias por la oportunidad y el honor que supone encontrarme con todos ellos. Bien, en segundo lugar quisiera hacer una especie de captatio benevolentia. Luego haré polémica con algunas de las afirmaciones que se han hecho en las intervenciones anteriores y que invitarán al debate, pero de momento vamos a hacer una captatio benevolentia. Y la primera consideración es que posiblemente no soy yo, tal vez, la persona más adecuada para abordar la problemática sobre la cual se nos propone debatir. A pesar de lo que ha dicho David para presentarme, no creo ser la persona más adecuada. En mi haber cuento con pocos méritos que justifiquen la invitación. Tal vez, acaso el mérito más importante, el más llamativo, es el de ser de Algimia de Almonacid, pueblo con el que me identifico completamente y que no es ribereño del Palancia, y en la propuesta de cambio de la denominación pues solamente se ha hecho referencia principalmente a los pueblos que son ribereños del río Palancia, con lo cual los de la Sierra de Espadán quedaríamos desamparados junto con otros más. Del mismo modo que no me siento extraño en el Alto Palancia, en Algimia, con Algimia, y me identifico perfectamente con sus gentes y con su cultura, y sobre la cultura me gustaría hacer un pequeño comentario incisivo ya desde el primer momento. Para mí, frente a las definiciones de cultura que hemos oído, la cultura, su mejor definición es su etimología. La palabra cultura deriva de un verbo latino que es el verbo colo, colis, colere, colui, cultum, es decir, cultivar. Entonces, avanzaré ya una afirmación que tenía previsto hacer luego, que para mí cultura designa, como decía Joan Fuster, a tot allò que no es natura, es decir, todo aquello que no es natural es cultura. ¿Qué es cultura? Por lo tanto, todo aquello que el ser humano realiza a lo largo de su vida, en diversas manifestaciones y circunstancias. Bien, dicho todo eso, proseguiré diciendo que me produce cierto orgullo personal presentarme como miembro de la comarca del Alto Palancia, sobre todo en determinadas instituciones, un poco para chinchar, ¿no? Como por ejemplo, no lo hago para chinchar, ¿no?,
pero como por ejemplo en el caso del Institut d'Estudis Catalans, que es la Academia de la Lengua Catalana en Barcelona, de la cual formo parte como miembro numerario de la Sociedad Histórico-Arqueológica desde hace unos años. Y en el acto de presentación, uno de los valores que reclamé públicamente ante el plenario fue precisamente proceder de una comarca castellano hablante de la Comunidad Valenciana. Finalmente, en esta presentación de méritos, podría aducir entre mis méritos haber investigado algunos temas relacionados con el Alto Palancia. En realidad, comencé en el año 78 estudiando manuscritos de la Cartuja de Valdecristo y, bueno, hice algunas primeras publicaciones sobre el entorno de la Cartuja, pero pronto mi especificidad, la paleografía, me llevó por otros derroteros que me alejaron del Alto Palancia, aunque en los últimos años, y tal vez gracias a la Cartuja de Valdecristo, he vuelto a interesarme por estudios relacionados con mi comarca altopalantina. Bien, alguna cosa se ha dicho a propósito de la etimología de la palabra Palancia. Bien, quizá porque soy académico y no lo oculto y no soy político, pues me gusta el rigor de las palabras y cualquier reflexión siempre implica que debemos conocer la etimología de las palabras con las que designamos las cosas. El origen de la palabra Palancia parece ser, etimológicamente deriva de dos raíces o dos voces indoeuropeas y no tiene nada que ver con las reflexiones que se han hecho al respecto. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición? Y me posiciono inmediatamente, nada más comenzar, Alto Palancia o Palancia. Yo mantendré siempre la definición de Alto Palancia. Permitirme que para responder o posicionarme ante vosotros y en este debate utilice una expresión de Joan Fuster Ortells, que supongo todos conocen, los presentes. Tiene un libro que titula Qüestió de noms. Creo que el debate Palancia-Alto Palancia no responde a otra cosa, a un debate posiblemente diletante entre eruditos, entre interesados por la cultura y nada más. Es, como digo, una cuestión nominal que a mi modo de ver resulta irrelevante. Y resulta irrelevante ¿por qué? Pues porque distrae nuestra atención y la aleja de aquello que, a mi entender, es lo sustantivo, lo esencial. Porque se han dicho muchas cosas esta mañana a propósito de cuándo aparece el concepto de comarcalización. Claro, el concepto de comarcalización no surge ex nihilo, no surge de la nada ni porque sí, surge como forma parte de un movimiento político de descentralización del poder y de hacer llegar la toma de decisión, es decir, los centros de toma de decisión, acercarlos cada vez más a los ciudadanos. Una propuesta política que tuvo sus primeras publicaciones en la República. Se ha citado el trabajo de Beut, también se podía citar el trabajo de Felipe Mateu i Llopis, al País Valencià, y bueno, esa propuesta de comarcalización tiene un signo ideológico preferentemente de izquierdas. Desaparece la propuesta de comarcalización o no se presta tanta atención hasta que llegamos a la transición política y tiene un correlato, la comarcalización de la Comunidad Valenciana o del País Valencià en aquel entonces tiene un correlato, un paralelismo idéntico en Cataluña, donde siempre ha habido por parte de los gobiernos nacionalistas o por parte del nacionalismo catalán la voluntad de hacer desaparecer las provincias, que son una creación, como todos sabéis, del siglo XIX de Javier de Burgos, y sustituirla por comarcas, siempre partiendo de la idea de que eso acercaba, o la comarcalización acercaba los ciudadanos a la toma de las decisiones.
Pero dicho todo eso, vuelvo a donde estábamos antes. Es decir, distrae nuestra atención la discusión nominal. ¿Por qué? Porque nos olvida de reflexionar cuál es la situación actual en la que se encuentra la comarca. Es decir, no hemos practicado, o a lo mejor disculpadme si lo habéis hecho, puesto que como vivo fuera y solo ocasionalmente vengo a las tierras del Alto Palancia, sea Algimia, por mis intereses oleícolas, o sea al archivo de la Catedral de Segorbe o a otros archivos, pues no sé si se ha hecho una auditoría crítica de cuál es la situación en la que vive la comarca del Alto Palancia. Es decir, se trataría de hacer una radiografía que ponga al descubierto la cruda realidad, valorando parámetros tales como, por ejemplo, ¿cuál es la situación demográfica? Nos ha recordado la alcaldesa de Segorbe el número de habitantes, pero el número de habitantes de Segorbe, pero el número de habitantes de la comarca lo ha recordado Vicente Martínez en su intervención, pero estaría bien que hiciésemos pirámides de población para descubrir que estamos en crecimiento cero, posiblemente en toda la comarca, y que la pirámide es invertida. No sabemos nada o no se ha estudiado con el rigor suficiente a alguien que viene de fuera como yo, y disculpadme por eso, no se ha valorado suficientemente la presencia o el efecto de la migración. Hace unos años las aceitunas de la Sierra de Espadán se cogían gracias a los rumanos que pasaban por aquí, rumanos, polacos, que se encontraban en determinados lugares del Alto Palancia, rumanos o norteafricanos, que hay en algunos pueblos donde además se ven a las mujeres con el velo, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un terreno, el ámbito demográfico, la situación demográfica del país, del Alto Palancia, que tendremos que evaluar de manera crítica. El sector de los servicios. Lo mismo podríamos decir de la sanidad o el sistema educativo. La alcaldesa de Segorbe nos ha recordado hoy lo bien que está Segorbe. No es esa la circunstancia de pueblos más pequeños como el mío, que no llegan a 300 habitantes. En la cuestión sanitaria, en la cuestión educativa, las escuelas hace años que se cerraron, y se cerraron porque no hay niños. No se ha estudiado suficientemente las actividades económicas, las principales desarrolladas. Y para acabar con este relato, quisiera hacer una alusión a los transportes. Discrepo absolutamente, lamento su ausencia, discrepo absolutamente lo que ha dicho la señora alcaldesa de Segorbe a propósito de la comunicación. El transporte férreo de la comarca del Alto Palancia con Aragón y con la Comunidad Valenciana es patético, es tercermundista. No hay oferta suficiente, y se me objetará desde una posición conservadora ideológicamente, bueno, pues son vías que no producen o que no dan suficientes beneficios. Precisamente para eso está el Estado, para corregir y para incentivar que haya vías, que haya transportes que permitan a la gente vivir conservarse y permanecer en sus lugares de habitación, en las zonas rurales, y tener buenos servicios que los comunican con las ciudades. Aquí es imposible, por lo menos en algunos de los pueblos del Alto Palancia. Claro, todo esto tiene me he olvidado o me olvido, o quizá no es me olvido inconscientemente, sino me olvido conscientemente del turismo tan traído y tan llevado. ¿Por qué me olvido conscientemente? Porque el carácter del turismo es estacional, es muy limitado. No podemos competir con la oferta con otras posibilidades que ofrecen en el ámbito del turismo otras comarcas valencianas, especialmente las litorales. Nuestro turismo es más limitado y por lo tanto no podemos ahí competir. Y, insisto, es estacional.
es estacional, no garantiza, a mi modo de ver, no garantiza o no facilita el enraizamiento, la permanencia de los jóvenes en nuestra comarca. Y finalmente, debemos preguntarnos, y creo que esa es una cuestión para mí por lo menos importante, que ha visto cómo en los últimos 50, 60 años su comarca y su pueblo se van despoblando, especialmente mi pueblo, y me produce una tremenda tristeza ver que los jóvenes que tienen voluntad de permanecer en el Alto Palancia y, aparte del Alto Palancia, en todas las zonas rurales de España, resulta que no tienen posibilidades de futuro, porque no tienen las mismas oportunidades, porque no tienen las mismas posibilidades de estudiar, de hacer cosas, de tener actividades como el resto de personas que viven en otras comarcas que sí que las tienen. Bien, me había propuesto hacer ahora una exploración, viajar un poco por nuestra comarca. Entonces, en vez de viajar con mis palabras, decidí utilizar en mi intervención, si la tenéis ahí, el título dice en el Alto Palancia, una vall fort bella e ben arbolada. Las palabras una vall fort bella e ben arbolada no son mías. Las he tomado prestadas, las tomé prestadas cuando me pidió David el título de mi intervención, las tomé prestadas de una carta que escribió el infante don Martín, el futuro Martín el Humano, el 27 de marzo de 1385. Y fijaros lo que decía de una parte de nuestra comarca. Era una vall fort bella e ben arbolada. La carta, como he dicho, está datada el 27 de marzo del año 1385 y el infante don Martín se encuentra en ese momento en Benaguacil. La carta está dirigida a un personaje que con toda seguridad conocéis, Bernat Safàbrega, que fue el primer conrer, que es el primer procurador de la Cartuja de Vallecristo. Don Bernat Safàbrega era amigo del infante y había profesado como monje cartujo en la Cartuja de Escaladei, en Tarragona. El motivo de la carta es el infante don Martín había decidido ya construir la Cartuja de Vallecrist, no tenía fijado el lugar, no tenía decidido cuál era el lugar y entonces le cuenta a don Bernat Safàbrega, que quiere que venga a la Fundación de Vallecrist, le cuenta las gestiones que ha realizado. Entonces, en esa carta de la cual luego os leeré un fragmento, el infante dice que sale de Benaguacil, todos estamos situados al este de Liria, sale de Benaguacil el domingo 12 de marzo de 1385. Cruza la Sierra Calderona, posiblemente por Gátova, y llega al donde en la actualidad se encuentra la Cartuja de Vallecristo, las ruinas. Y dice él en la carta está escrita en valenciano. Sobre esto haremos alguna consideración también a propósito de las lenguas como elemento de separación entre las comarcas. Atención, la situación lingüística del siglo XXI en la comarca del Alto Palancia no es la misma que la situación lingüística en el siglo XV, ni siquiera en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos, con mucho cuidado, tenemos que utilizar algunas categorías de análisis. Dice el infante don Martín, si acaso luego lo traduciré al castellano. El dia de Sant Gregori partim de Benaguatzir e anam a Sogorb per veure los locs per lo prior triats. E quan fom aquí a lo prior de Portaceli, ensems cercam tots los locs qui eren prop altura. E nos, l'infante, per tornar al camí travessam per una muntanya e com fom al cap trobam una vall fort bella e ben arborada, en la qual neixen 5 o 6 fonts d'aigua e ahí moltes oliveres. E anant per la dita vall, com on va a Sogorb, al cap de la dita vall trobam una messeria
en la qual hi ha grans camps i vinyes de la messeria mateixa. I dintre el mas hi ha una bodega de just terra a la manera d'Aragó, qui té de l'arc 66 pams, i així mateix hi trobareu son molí d'oli. Traduzco. Y el día de San Gregorio salimos de Benaguacil y fuimos a Segorbe para ver los lugares elegidos por el prior. Y cuando estuvimos aquí con el prior de Portacele, juntos buscamos o visitamos todos los lugares que estaban cerca de altura. Y nosotros, para volver al camino, atravesamos por una montaña, posiblemente la montaña de Gàtova. Y cuando estuvimos en la valle, en esta valle muy hermosa, Forbella, bien arborada y con una arboleda intensa, en la cual aparecen nacen 5 o 6 fuentes de agua y hay muchas oliveras. Y yendo por dicho valle, cuando vamos a Segorbe, encontramos una masía en la cual hay grandes campos y viñas que pertenecen a la misma. Y dentro de la masía hay una bodega bajo tierra a la manera de Aragón que tiene 66 palmos y allí mismo encontraréis su molino de aceite. Eso sucedía los días 13 y 14 de marzo de 1385. Los días sucesivos, 15, 16 y 17, el infante don Martín visitó todos los territorios que le pertenecían como señor en compañía de su esposa, la futura reina María. Visitaron Altura, Segorbe y la tenencia de Jérica. Describe cosas de la tenencia que no leeré en esta ocasión, si acaso en otro momento. Bien, ¿cuáles son las ideas y por qué he utilizado este texto para reconocer nuestra comarca? Bueno, pues bien, quisiera reclamar la atención primero por el paso de la Sierra Calderona al Valle del Palancia, un valle que es el que se encuentra que no describe, no le da nombre, no tiene nombre todavía, no conozco la historia, la diacronía del nombre Palancia cuando surge, pero en ese momento el infante no lo menciona. Lo que menciona es que es una zona hermosa, llena de árboles, con agua y muchas oliveras. Y muchas oliveras me interesa muchísimo. Fijaros, el cultivo del olivo está presente y es un elemento distintivo, tal vez cultural, que supera los confines del Palancia, porque en la Sierra de Espaldán cultivamos también olivos, del mismo modo que lo hacen en Azuévar y Chóvar, que no tienen nada que ver con el Palancia, y en otros tantos lugares. ¿De acuerdo? En segundo lugar, me interesaría reclamar la atención sobre dos, diríamos, unidades de producción que son características de la agricultura altopalantina. Es la masía, y conservamos unas cuantas. Alguien que he saludado esta mañana y que no recuerdo su nombre me ha hablado del Mas de Valero, estaría Uñoz y otras tantas masías, y en otros lugares, en otros pueblos también son unidades de explotación que han estado presentes en el Alto Palancia al menos hasta el siglo XX. En la actualidad no lo sé porque no hace recorrido, pero en el siglo XX sí, porque de mi pueblo muchísimos labradores han venido a algunas masías de Segorbe a trabajar durante todo el año. No menciona, y el último que quería recordar, la última unidad de explotación es el molino de aceite, la almazara, que es un elemento también cultural importantísimo a tener presente. Bien, como habéis visto, no menciona a todos los pueblos del Alto Palancia, los que lo integran en la actualidad. Pero yo creo, y lo puedo afirmar puesto que soy periférico, es decir, todos los que hoy en día formamos parte del Alto Palancia y que no somos ribereños del Palancia, nos sentimos perfectamente identificados con él. ¿Por qué? Porque nos unen otras muchas cosas.
Nos une un patrimonio común, un patrimonio artístico, un patrimonio cultural, pero entendiendo la palabra cultura como lo he dicho yo antes. Tot allò que no es natura es cultura. Es decir, un patrimonio cultural que engloba todo. Algunas cosas después las aludiré. Es decir, nos sentimos identificados en la comarca del Alto Palancia porque compartimos con el resto de personas que la habitan no solo el río Palancia, sino también una cultura común. Bien, quisiera utilizar, y por eso he traído a colación este texto, quisiera utilizar este texto como una especie de recuperando un clásico de la literatura latina, a Cicerón. Quisiera utilizar este texto como una especie de maestro para la vida, es decir, de memoria que nos sirve al presente, pero no para ver cómo y contentarnos con cómo éramos o cómo hemos sido, sino para construir a partir de ahí nuestro futuro. Y la primera reflexión que quisiera traer a tiene que ver con la actividad económica principal, fundamental, desarrollada en la comarca del Alto Palancia. No soy economista y si lo hay alguno entre el público posiblemente descubrirá mis errores, no los oculto. Pero, bueno, creo que es un elemento a tener en cuenta el hecho de que el Alto Palancia ha sido una comarca eminentemente agrícola. No descubro nada, pero creo que lo debemos traer al centro del debate. Ya en el siglo XIV, como nos ha demostrado el infante Martín, había una actividad agrícola intensa en el valle que hoy podríamos identificar del Palancia, a juzgar por las poblaciones que menciona. Están los campos, de los cuales no especifica cuáles son sus cultivos. En alguna ocasión sí, habla de mallols. Mallols en catalán es una tierra recién plantada y suele ser, muchas veces son cepas, ¿de acuerdo? Que había muchas en la zona de la Cartuja. Esas viñas desaparecieron en casi todo el Alto Palancia durante la filoxera en el siglo XIX. Pero hay un cultivo, como he dicho antes, que ha permanecido en el tiempo y que 600 años después o 700 años después todavía seguimos cultivándolo, como son les moltes oliveres. A estas actividades agrícolas podríamos señalar otras muchas que se siguen practicando, que configuran una cultura común. Por ejemplo, el corcho, que se saca, hay alcornocales magníficos en el barranco de Mosquera, en Almedíjar y en la Sierra de Espadán. Y sin embargo, de esa cultura nunca hablamos. Cada vez hay menos sacadores de corcho en el Alto Palancia y tienen que venir de Extremadura porque los únicos centros donde hay alcornocales son el Pirineo y Extremadura. No se habla o no hablamos de otras actividades agrícolas, forestales, como talas de pinos, etcétera, etcétera. Y relacionado con esto, algunas industrias artesanales que han desaparecido y como han desaparecido no voy a hacer alusión a ellas. En segundo lugar, quisiera presentar o quisiera mostrar la reflexión necesaria que necesitamos a propósito de un fenómeno que tal vez ha actuado en contra nuestra, y es el de la propiedad de las tierras de labor, que en el Alto Palancia está muy fragmentada. Y esa fragmentación, que puede ser percibida como un elemento positivo, ¿por qué? Porque permite a muchas personas disponer de un mínimo vital, ha permitido, y hubo épocas de hambruna, yo no lo he conocido, pero lo he oído contar a las personas mayores de mi pueblo cuando se instaló el frente de la guerra civil en la Sierra de Espadán y se quedaron sin cultivar muchos campos. Hubo personas que lo pasaron bastante mal, ¿de acuerdo? Entonces, esa fragmentación que ha permitido disponer de un mínimo vital a muchas personas actuó de manera negativa. ¿Por qué? Porque no ha permitido elaborar una política agraria común
y se ha producido necesariamente una tensión entre el minifundio versus el latifundio. Esa tensión creo que no la hemos resuelto y que convendrá resolverla. Pondré unos ejemplos para que veáis hasta qué punto la tensión latifundio-minifundio nos ha afectado de manera negativa. A mi entender, y puede ser que esté equivocado porque no soy especialista en la materia, a mi entender esa tensión solo la superará una propuesta cooperativa y participativa fuerte. Y en sentido cooperativista, el Alto Palancia mantiene una política excesivamente fragmentaria. Fijaros el ejemplo. Cooperativas oleícolas, es posible que haya hasta 27 cooperativas oleícolas en todo el Alto Palancia. Así no es posible organizar nada serio. ¿Por qué no ha habido el esfuerzo? ¿Por qué no ha habido el esfuerzo de crear una cooperativa única para todo el territorio del Alto Palancia? Y no entremos en discusiones de si el aceite de tal sitio es mejor que el otro. Hay mecanismos para organizar esa diversidad. Pero hemos sido incapaces de tener una política cooperativista, en este caso oleícola, común. Ese podía haber sido un elemento de nuestra cohesión, de cohesión del Alto Palancia. Sin embargo, no lo ha sido. Y una tercera reflexión es la que quisiera descubrir, porque no lo conozco suficientemente, cuáles fueron las razones por las cuales fracasaron las incipientes actividades industriales que alcanzan la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con la industria textil, la fábrica que había en la Glorieta, la artelina, la arboricultura y otras tantas cosas. De todo esto que acabo de decir, ¿qué se desprende? Se desprende, al menos en mi análisis y desde mi perspectiva, también política, cultural, ideológica, como queráis, se desprende que, a mi modo de ver, ha habido una falta de liderazgo en diferentes contextos. En primer lugar, de liderazgo económico. Creo que los agentes económicos no han pensado nunca en clave comarcal, y no lo ha hecho el sector privado y, desgraciadamente, pues el sector público en ocasiones tampoco. ¿Y eso ha provocado qué? Ha provocado que, al menos en el ámbito del sector privado, pues muchas inversiones se hayan ido, hayan desaparecido, algunas inversiones que se producían en los años 60, 70, que venía todos los días a Segorbe yo, y que ahora no existe en esa actividad industrial. Yo no soy capaz de proporcionar recetas para revertir esta situación. Si fuera capaz, me habría dedicado a la política. Pero como no soy capaz, me dedico a la academia, que es mucho más, que da muchas más satisfacciones. Una propuesta, imaginaros, y no soy, como digo, persona que tenga recetas, pero una propuesta sería, siendo como es la comarca del Alto Palancia, productora importantísima, no sé cuántos hectolitros, pero importantísima de aceite, ¿por qué no se piensa en hacer una cooperativa que integre a todos los pueblos y que sea ella la que gestione la venta colectiva de la cosecha, de la cual se beneficiarán necesariamente siempre los productores? Y ahí hemos chocado con cierto personalismo, con el latifundio al cual me refería antes y con un chauvinismo local absurdo y estúpido. No tiene sentido mantener una pluralidad como existe de almazaras que dificultan una explotación racional de los recursos. Y además, fijaros, hay pueblos en los cuales cada vez hay menos agricultores, lo que sucederá a Algimia, y me excusaréis que ponga ese ejemplo, pero es el que más conozco, Oval, cada vez hay menos agricultores, cada vez cuando llega la cosecha vas a la cola para pesar las aceitunas y cada vez hay menos agricultores en la cola. En los últimos 10, 15, 20 años. De aquí a unos años la mayor parte de
de almazaras oleícolas estarán cerradas. Quedarán la de Segorbe, la Altura, Viver y alguna que otra más, pero poco más. Bien, esa ausencia de liderazgo económico ha afectado, a mi parecer, también a otros contextos. Y criticaré en el contexto en el que yo me muevo, que es el, diríamos, el de la investigación. Iba a utilizar la palabra intelectuales, pero me produce cierto repelús, entonces no la utilizaré. ¿Por qué? Pues porque no hemos dispuesto, desgraciadamente, de una producción científica de calidad en el Alto Palancia y sobre el Alto Palancia durante los últimos tiempos. Y eso convendría revertirlo. Somos, además, los que nos ocupamos de investigaciones, muchos de ellos presentes en esta sala, pues somos ya personas de una determinada edad. No hay jóvenes, desgraciadamente. Miremos a nuestro alrededor y no encontramos jóvenes. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque ese papel liderazgo, motor de alguien que hace propuestas de futuro, no solo económicas y atiende las aceitunas como he hecho yo, sino hace propuestas de futuro que sobrepasan pues, el mero divertimento, la fiesta popular, la fiesta local, etcétera, etcétera, o la comida de la olla de mi pueblo. Hemos trascendido eso. No tenemos propuestas de futuro que impliquen pues, bueno, pues, un cambio. Entonces, esa ausencia de liderazgo, por una parte, y la falta de una conciencia de comarca, creo que son las dos razones por las que considero que el Alto Palancia tiene un futuro, disculpadme que sea pesimista, un futuro muy poco prometedor y positivo. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, España se define como un país eminentemente urbano, y el mundo rural cada vez está más abandonado. No voy a caer en el tópico de los políticos que hablan de cómo se está vaciando España, etcétera, etcétera, porque algunas de esas afirmaciones son propias de domingueros, porque no hay una propuesta sistemática, coherente, vinculada a la realidad, sino que son propuestas hechas desde un despacho y sin tener contacto con la realidad cotidiana. ¿Qué hacer para todo eso? Bueno, pues buscar elementos de cohesión. Uno podría ser ese que os he dicho. Podríamos utilizar el aceite como uno de los elementos cohesionadores. Podríamos experimentarlo. Yo no escatimaré esfuerzos si se me invita a participar en ellos. Y también otro elemento, en valenciano dirían engrescador. Un elemento que puede cohesionar también es la recuperación de nuestro patrimonio cultural, lato sensu, entendido en sentido amplio, no en sentido restrictivo. Un patrimonio cultural, una especie de catálogo colectivo del patrimonio cultural que conserva todavía hoy en la actualidad el Alto Palancia. Esos podrían ser, a mi modo de ver, dos elementos que contribuyeran a generar una conciencia de comarca y, sobre todo, a definir un liderazgo que pudiera contribuir a definir un proyecto de futuro. Muchas gracias. Agradecemos las muy profundas y muy reconfortadoras palabras del doctor Paco Gimeno. Ya esperábamos que sería una reflexión importante la suya. Luego en el debate, ¿no?, entraremos más a fondo, esperemos.